chats aquí en el programa. Como él mismo dice, hasta le sale mejor el comentario en vivo. No porque no le salga así al aire, pero aquí es todavía mejor, ¿no? Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Pues mira, mi querido Hugo, yo quisiera comentar pues lo que ha venido siendo un acontecimiento, la celebración de un año más de haberse promulgado la Constitución. Inclusive la propuesta del señor presidente de modificar el calendario cívico para que no se hagan los puentes y se retorne a las fechas iniciales que la historia da cuenta. Yo creo que no tenemos nada que celebrar. La promulgación de una ley, pues eso se hace en todos los países del mundo. En Estados Unidos se celebra el acta de independencia, no la promulgación de la Constitución. Deberíamos de celebrar el cumplimiento de la Constitución, porque una Constitución o una ley, en estricto sensu, es una buena intención. Se hace una norma y se lanza a ver si se va a observar. Y nuestra Constitución es un mal documento. Son 136 artículos que en la mayoría de los casos se cumplen parcialmente o no se cumplen. División de poderes, respeto a los derechos humanos, municipio libre, juicio de amparo, cómo ha degenerado el federalismo, que ahora se están centralizando muchísimas tareas. Entonces es un mal texto. Pero lo hemos venido empeorando en los últimos años, incorporando en su texto cuestiones que son de imposible cumplimiento. Por eso mi clamor como ciudadano es: dejemos de mentir con la ley, dejemos de engañar con el derecho, dejemos de hacer demagogia. Cuando tú consignas en un texto, y sobre todo si es nuestra Carta Magna, un derecho, eso implica un costo. Para que el Estado otorgue un derecho implica un costo. Por lo tanto, si decimos en la Constitución que los mexicanos tenemos derecho a la educación superior, pues quiere decir que el Estado ya tiene toda una serie de planteles para que los mexicanos podamos tener acceso a la educación superior. Eso no es cierto, no lo tenemos. Aún partiendo que en el sexenio se funden las 100 universidades que se planean, que dudo que tengan el nivel de calidad, difícilmente podremos satisfacer la demanda de los preparatorianos que una vez concluyan sus estudios. Ahora se habla, por ejemplo, de elevar a rango constitucional el derecho a la pensión para adultos y a los discapacitados. El problema de las pensiones, Hugo, es un descomunal desbarajuste. Hay distintos esquemas, hay unos pensionados privilegiados, que son los burócratas, en el Seguro Social o en el ISSSTE. Se hacen las proyecciones hacia el futuro y esa deuda en muchos años va a ser impagable. ¿Qué caso tiene poner en la Constitución algo que ya no me tocará a mí, sino que va a ser una tremenda carga para las próximas generaciones? Ahora se habla de la salud universal y gratuita. Eso tampoco es posible. Hay un autor español que habla de 5 racionalidades. Creo que en algún programa ya lo comenté. Una norma jurídica debe tener una racionalidad lingüística bien redactada, una racionalidad dentro de un sistema jurídico, debe ser coherente con el resto del sistema jurídico. Una racionalidad teleológica, ¿qué queremos con la ley? ¿Qué fin estamos persiguiendo? Una racionalidad pragmática, una norma jurídica debe ser de posible cumplimiento. Si consignamos en la Constitución una aspiración, un proyecto de futuro, una meta lejana por alcanzar, estamos engañando, estamos mintiendo con la ley. No se vale revestir a una mentira de un lenguaje jurídico. Y la quinta es una racionalidad ética. Una norma jurídica protege un valor. Entonces, si estamos pretendiendo fugarnos de la realidad, el tabasqueño y el mexicano en su conjunto tiene esta tendencia, lo decía Octavio Paz, lo decía Samuel Ramos, fugarnos de la realidad. Y una de esas fugas de la realidad es el derecho. No puede haber una brecha tan grande entre lo que la norma dice y lo que en la realidad acontece. Tenemos un México legal y un México real. Tenemos un 99% de impunidad en delitos. Entonces yo sí creo que mucha culpa deriva de la irresponsabilidad con la que hacemos leyes. Y yo estoy contrario
soy contrario de que se pongan normas de imposible cumplimiento. Esto me parece una forma de hacer demagogia. Por lo tanto, el derecho a la educación superior, el derecho a la atención gratuita y universal de la salud a todos los mexicanos, el derecho de los pensionados o de tercera edad, que tengamos derecho a una pensión digna o decorosa, como suele decirse, o de los discapacitados, es algo que presupuestalmente es inviable. ¿Y dónde debería quedar entonces, como está ahorita, como una aspiración? Ponlo en un plan, ponlo en un proyecto, recauda los recursos. Pero si no tienes ahorita los dineros, una norma jurídica es bilateral. Esto nos lo enseñan desde introducción al estudio del derecho. ¿Qué quiere decir la bilateralidad de la norma? Que otorgas un derecho y señalas un deber. ¿Quién tiene el deber de otorgarlo? Si tú dices los ciudadanos de la tercera edad tendrán derecho a la protección, a la atención a la salud y en forma universal y gratuita, ¿quién es el encargado de otorgar ese derecho? El Estado. ¿Tiene los recursos el Estado? No los tiene. ¿Lo va a hacer tu generación? No. Lo vas a consignar en la Constitución y a ver quién lo cumple al paso de los años. Eso no es derecho. Que todos estemos de acuerdo, desde luego. Eso puede ser parte de un plan de gobierno, de un proyecto, no de una norma jurídica. Y la Constitución es una ley, son normas jurídicas de observancia rigurosa, no de flexibilidad ni de que vamos a esperar. Hay un artículo, por ejemplo, que yo me opuse y yo subí a la tribuna y voté en contra, inclusive de mi grupo, porque se puso que los mexicanos tenemos derecho a la educación preescolar gratuita. Pero resulta que en los transitorios dice siempre y cuando haya presupuesto. También, cuando yo estudié Derecho, nos enseñan que las normas tienen dos formas de entrar en vigencia. O en una fecha, esta norma entra en vigencia el 1 de enero. Y el 1 de enero se cumple. Claro. O bien, que eso era antes, en forma que le llamaban sucesiva. O sea, era un día por cada 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque había malas comunicaciones. Era para que la gente se enterara. Pero el derecho no puede estar condicionado. La norma jurídica se cumple, se observa. Yo no quiero una ley para el año 3000, yo quiero una ley que se observe hoy. Y ese era posiblemente el caso, ¿no? Cuando haya recursos. Y cuando si no hay recursos. Pues si no hay recursos. Ayer, y en sus artículos anteriores, Macario Schettino habla de cómo se está incrementando los que es el gasto a pensiones. Se está incrementando en una proporción mucho mayor por la cantidad de mexicanos que estamos entrando ya a ser beneficiados. Yo ya soy beneficiado, ya formo parte de los que no trabajan, frente a los que se están incorporando al mercado de trabajo. Ya se acabó el bono demográfico. Entonces, si se está presentando esa iniciativa, tendrían que mostrarnos los estudios de cómo se va a cubrir. Si ahorita hay problemas, si ahorita es en la atención a la salud, no hay medicamentos, y ya estás consignando gratuito y además en forma universal, me parece, repito, que se hace demagogia con el derecho. ¿Esto qué provoca? Un daño enorme. Se desmoraliza al pueblo. Se le hace sentir que la ley no vale, que el derecho no sirve. Y desafortunadamente la conducta y las actitudes de gobernantes y gobernadores lo acredita. Si tenemos un 99% de impunidad, ¿para qué quiere seguir modificando la ley o celebrar cada 5 de febrero si no la cumplimos? Ahora, que esto que usted plantea, que creo que es muy interesante, se replica prácticamente en todo el país, sí, en los congresos de los estados. Claro. Tú dime alguna nación que tenga desarrollo sin un buen Estado de Derecho. Pero si tú lees las leyes en esos estados, son pocas, son escuetas, son lacónicas. Inclusive hay países que no tienen constitución. El Reino Unido, por ejemplo, Israel, dicen los juristas, ya tenemos demasiados documentos sagrados. Nueva Zelanda, no tienen constitución, pero están en la conciencia de la ciudadanía tan fijos los valores y los principios a respetar que no necesitan ser consignados ni revestidos de una sanción por parte del Estado. Pero si seguimos haciendo leyes, porque ya lo he dicho aquí en otros programas, los mexicanos tenemos derecho a un ambiente sano, a una alimentación nutritiva, a una vivienda digna, a una atención a la salud. ¿Es cierto? ¿Se respetan esas normas?
Bueno, el artículo primero, empezando por el artículo primero, dice que cualquiera que tenga la condición de esclavo al pisar territorio nacional obtiene su libertad y la protección de las leyes mexicanas. Lo estamos haciendo con todos los inmigrantes que vienen de Centroamérica. Entonces, no engañemos con la ley. La ley debe ser lo más respetuoso, lo más sagrado. Un Estado, una ciudadanía, un país, un pueblo que no respeta sus normas jurídicas nunca podrá aspirar a un mejor nivel de bienestar. Licenciado Rodríguez Prats, interesante su punto de vista esta tarde que nos deja aquí en la mesa, ¿eh? Por eso te digo, Hugo, es mejor venir. Espero verme aquí el próximo Cuando lunes. usted guste, ¿eh? Gracias. Hasta la Hugo. próxima semana. Es el licenciado Rodríguez Prats.